Hola a todos, sed bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas a personas conscientes de Espacio Sutil Televisión. Yo soy Ricardo Izquierdo, coach y parte del equipo de Espacio Sutil Televisión. Y en el día de hoy tenemos a Sara Belmonte, una psicóloga transpersonal experta en biodescodificación y danza terapia. Vamos a hablar de un tema súper interesante que es el tema de la gestión de nuestras emociones. Un tema que es muy recurrente en el día de hoy, que mucha gente no sabe manejar, que nos lo encontramos mucho en consulta, tanto Sara como yo. Y esto, claro, atiende a una necesidad del momento vital que estamos viviendo como humanidad. Hace a lo mejor 60 años, 70, 100, la gente no podía ocuparse de su mundo emocional porque bastante ocupada estaba con sobrevivir. Pero a día de hoy nos encontramos en una sociedad llena de abundancia, donde hay comida, donde hay trabajo, donde hay de todo. Y ahora ya no estamos tan preocupados por sobrevivir, por saber si nos vamos a morir de hambre o no. Y ahora ya nos podemos empezar a preocupar de otras cosas. Y la primera de las cosas que el ser humano se ha empezado a preocupar, como es lógico, después de garantizar su supervivencia, ha sido del mundo emocional. Y ahí estamos todos como si fuéramos bebés aprendiendo a gatear, aprendiendo a dar nuestros primeros pasos. Nadie sabe, nadie nace sabiendo manejar su mundo emocional. Y esto pues nos ha llevado a un nuevo abanico de problemas. Benditos problemas, porque indica que ahora podemos preocuparnos de nuestras emociones, de las emociones del otro, pero nadie sabe hacer esto. Nadie sabe entender qué siente, expresar lo que siente, acompañar al otro en lo que siente. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que nada, espero que disfrutéis del programa. Seguro que sacamos un montón de cosas súper interesantes y súper útiles. Y aprovecho ya para dar la bienvenida a Sara Belmonte. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estoy para hablar contigo pues de este tema tan interesante bueno, que traéis hoy aquí. Así que vamos a darle. Vamos a darle, claro que sí. Y como es de rigor, vamos a hacer la primera pregunta de este espacio, que ya sabéis que siempre es la misma, pues muy interesante. Y es, Sara, cuéntanos, ¿cómo fue tu despertar en la espiritualidad? Uf, pregunta intensa para empezar, ¿eh? A ver, pues mi despertar en la espiritualidad, a ver, sí que te confieso que siempre he sido una niña un poco rarita ya de por sí desde pequeña. O sea, siempre había sido una persona, una niña cuando era niña siempre me atraían pues cositas que no eran como muy terrenales, sino incluso hablando del más allá. Le decía a mis padres con 5 años, ostras, pues quiero ir a cementerios, o que veía cositas, o que, oh, pues veo la obra, y mis padres diciendo, pues vale, ¿no? Pero son temas que se habían normalizado por aquel entonces, ¿no? Y yo escuchaba siempre hablar de la glándula pineal, tal, no sé qué. Pero así como, o sea, que ya se intuye de que yo ya pues era un poco ya distinta, pero así como despertar espiritual quizás, porque claro, quizás ya me llegó a los 17 años, cuando tú pides a lo mejor respuestas y no entiendes muy bien pues el mundo que te rodea, ¿no? Aunque confieso que sí que mi familia me ayuda un poquito en eso, ¿no? Porque también estaba muy metidos en lo místico y tal. Em, Vengo de un linaje materno gallego, ¿no? Donde eran muy celtas, donde a veces pues hacían, pues eran un poco migas verdes, y por el linaje paterno pues tenía alguna tía que era tarotista y tal, pero ya es un mundo un poco más metido en lo místico. Pero sí que es verdad que yo siempre me preguntaba, ¿no? Preguntas que no eran muy, o sea, muy normal que se las hiciera a lo mejor un adolescente, ¿no? De, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Pero cuál es el sentido de la vida? ¿No? O sea, incluso con 12 13 años, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿No? O sea, que esto tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, cuando te haces preguntas, yo creo que es cuando te viene la respuesta. En mi caso, yo creo que me vino a los 17 años y fue a través de Robert Martínez, que tuve la gran suerte de que el mundo pues me lo puso en, pues mira, en mi camino, lo pude conocer personalmente, y bueno, la verdad es que él creo que me dio dos collejas de realidad y bueno, me explicó un poquito cómo funcionaba, pues o sea, bueno, me despertó en el sentido de, ostras, Sara, que sepas que, bueno, que todo lo que estás viendo aquí, recuerdo además sus palabras,
En plan, que me dijo, todo lo que estás viendo aquí es como si fuera un teatro, ¿no? Que se va como los personajes que entran se van, ¿no? Incluso es como que entre que lo estás provocando tú, ¿no? Como que eres un eco, o sea, que es como si fueras una radio, que le das un eco al universo, te devuelve, se conforma toda tu realidad. Bueno, me empezó a destavar ahí todo un montón de conceptos de metafísica y tal, y claro, a mí con 17 años reconozco que me petó la cabeza, pero hizo esto, vamos, yo creo que ahí es cuando empecé a despertar y ver, ¿no? Pues a entender varias preguntas y con libros que él me recomendó, que de hecho por aquí tengo uno que fue La conciencia sin fronteras, de Ken Wilber, y bueno, y a partir de ahí fue un poco rodado todo, ¿no? Y yo creo que te respondo un poco, no sé si te he respondido, pero fue Muy bien, mira, por estoy esa tomando época. nota, estoy tomando Sí, nota sí, del libro La conciencia sin sin fronteras. fronteras. Sí, Haced lo sí, sí, mismo de en Ken casa, Wilber. porque si Robert Martínez, el gran Robert Martínez, amigo desde jovencito de Sara Belmonte, recomienda este libro, pues escúchame, yo ya lo tengo aquí apuntado para buscarlo. Estupendo. Qué interesante, ¿no? Esto, y qué bonito que tú con 17 años ya tuvieras un camino, ¿no? Una apertura de camino de decir, ay, pues mira, alguien me puede ayudar, me puede guiar, ¿no? En este sentido y poder saciar ese hambre de respuestas, ¿no? Oye, te preguntas cosas, necesitas respuestas, por ahí hemos pasado todos, ¿no? Pero cada camino es distinto y nos gusta mucho aquí en Espacio Sutil Televisión preguntar esto, porque siempre hay historias súper interesantes y mira, hoy pues nos hemos sacado un libro que seguramente pues, muchos no conozcan, yo no lo conozco, aunque Ken Wilber sí lo conozco, pero no sabía de este libro. Y bueno, pues son cosas bendiciones que aparecen en el camino que nos ayudan a encontrar esas respuestas para poder seguir adelante. O sea que sí, me ha gustado esta introducción que siempre nos da alguna pista, nos da alguna sorpresa. Y bueno, ¿cómo es que hoy venimos a hablar del tema de la gestión emocional? ¿Cómo es que a ti te arde tanto? ¿Qué ha ocurrido en tu vida para decir, me doy cuenta de que hay un gran problema a la hora de gestionar las emociones? ¿Lo has vivido en tus carnes? ¿Lo vives en consulta? Cuéntanos. Pues aquí te diría que las dos cosas. Por una parte lo he vivido en mis carnes, es decir, yo, bueno, más o menos a los 10 años se separaron mis padres, cosa típica hoy en día, la verdad. Pero como niña, evidentemente, pues nadie te enseña a gestionar eso, ¿no? O sea, no tienes herramientas suficientes y una de las cosas que a lo mejor pues hay que sacar sobre la mesa es que la escuela en sí no te ayuda, no te enseña pues gestión emocional, ¿no? Evidentemente, pues tú imagínate, ¿no? Pues por mucho que mis padres a lo mejor intentaran pues poner de su parte, pues ahí había en la cabeza de adolescente, que empezaba a ser una niña adolescente, pues a lo mejor tristezas, enfados que yo no sabía gestionar, sacar, ni sabía cómo que tenía que sacarlo, ¿no? O expresarlo para gestionarlo. Y luego también, pues, también me lo encuentro en consulta. Y no solo en consulta, con amigos. Es decir, veo que es una realidad, es como un rollo muy generalizado, ¿no? El hecho de ver, ¿no? Que la gente pues ni sabe cómo gestionar las emociones, ¿no? A no ser que hayas querido saber el cómo. Mira hacia otro lado, ¿no? Porque evidentemente la gestión emocional, claro, quien siente alegría, pues es muy fácil, pero cuando hay que sentir tristeza o enfado, evidentemente no es tan fácil. Y entonces, claro, también pensemos que el cerebro está programado para acercarse al placer y evitar el dolor. Entonces ya por esa parte ya podemos imaginar que lo que nos hace es sabotearnos y que evitemos todo dolor, ¿no? Entonces cuando hay que gestionar emociones de enfado y tristeza, pues lo primero que hacemos es distraernos y también no nos vamos a engañar. El sistema en sí, si se puede hablar del sistema como tal, propicia el hecho de que no vayamos dentro, el hecho de que no sepamos gestionar y el hecho de que estemos pues completamente y constantemente entretenidos, ¿no?
con estímulos externos. Es decir, a lo mejor podemos estar sintiendo algo, nuestra vida a lo mejor hay algo que no nos acaba de, y es, bueno, no te preocupes, yo te voy a dar todos los estímulos para que tú no pienses en que a lo mejor tu vida pues no está del todo bien, y no solo por lo que a lo mejor tengas en tu casa, sino por cómo está todo, sobre todo en el país en el que vivimos un poquito, ¿no? Me imagino que cada uno tendrá pues lo suyo, pero ostras, por ejemplo, no sé, la precariedad laboral, o sea, es que muchísimas cosas que hacen que a lo mejor pues no puedas ni acceder a una vivienda, ni acceder a tal, ¿no? Entonces, esos son un montón de malestares, ¿no? O sea, bueno, que te hacen pues que propician que no pienses en eso, ¿no? Y por otro lado, eso, tampoco o sea, no te enseñan no te van a enseñar el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, desde la escuela no nos viene dado. Y sí, sí, efectivamente, pues en la consulta me encuentro muchas personas pues con los mecanismos de defensa, que son básicamente es cómo actúa el cerebro cuando hay algo que está ahí interno, pero no queremos ver. O sea, podemos hacer ver que no existe, podemos hacer ver, bueno, em, distraernos, ¿no? Hay muchas cosas que hace el cerebro que es muy travieso a veces y, y hace pues que al final esto a la larga, el no gestionar nuestras emociones, lo que hace es que se enquisten, se queden guardaditas dentro y a lo mejor creemos que se van a ir, pero no se van, no se van, o sea, se van enquistando y va pasando el tiempo y esto se guarda dentro porque una cosa importante, o sea, una cosa a tener en cuenta es que nosotros tenemos nuestro cerebro, una parte consciente y otra que es inconsciente. La parte consciente, pues podemos poner que aproximadamente es entre un 5 y un 10% de nuestro cerebro, pero la parte inconsciente es entre un 90 y 95. Entonces ya podéis imaginar quién rige aquí nuestra vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues esas emociones o esos malestares o esas cosas que vamos viviendo pues lo guardamos en el inconsciente debajo de la alfombra y ala, esto ya ha pasado, ¿no? Esto ya no me acuerdo y no existe, no. O sea, para el inconsciente no existe el tiempo. Es decir, algo que nos ha dolido desde a lo mejor podríamos tener 10 años, 15, 20, es como si actualmente nos estuviera pasando. Entonces, pues claro, es por eso es tan importante y de vital importancia la gestión emocional para expresar básicamente las cosas que a lo mejor pues nos impactan emocionalmente, porque si no, ya os digo que esto se acaba enquistando, esto se acaba quedando guardado y pues puede hacer que enferme el cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de Exacto. la Y gestión fíjate, emocional. yo añadiría una cosa que también abre un campo. Ahora, por seguro que ahora vamos a seguir derivando de esta parte que has comentado, que es un muy buen resumen que esconde muchas más historias, ¿no? Y una cosa que yo veo aquí, que lo has dicho, pero lo has dicho con otras palabras, es la gente busca el placer inmediato, ¿no? Busca la distracción. Por desgracia, hay muchísimas maneras de buscar placer inmediato hoy en día. Y ocurre una cosa, que cuando viene a la consulta, no digo todo el mundo, pero sí que hay un porcentaje de gente que vive en ese mundo del placer inmediato y piensa que tú como terapeuta tienes una varita mágica, haces así un conjuro y ya está, y arreglado, ¿eh? Y no es así, no es así. Y quizás eso viene por esa mecánica cortoplacista de la medicina alopática que te da una pastilla y tú te crees que te cura, no te cura, te alivia el síntoma y da gracias si te lo alivia, ¿no? Pero bueno, curarte te curas tú. Pero te quita el mal, ¿no? Ah, bueno, ya me tomo la pastilla y ya no me duele esto, ya no me duele el otro. Entonces se piensa la gente que todo en la vida es así, ¿no? Y entre otras cosas, los procesos terapéuticos, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que, que piensa estas cosas? Pero fíjate, ¿cómo le cuentas a alguien? Y te lo pregunto primero como entrevistador y segundo como terapeuta, ¿cómo le cuentas a alguien que el camino difícil es el mejor? Ahí está la cosa, ahí está a veces la complicación, ¿no? Que a veces nos podemos encontrar resistencias, saboteos, ¿no? Precisamente por lo que decíamos, ¿no? Por cómo actúa el cerebro. Y que
bueno, de por sí, pues si estamos en piloto automático, pues nos dejamos llevar, ¿no? Pero, ¿cómo le diríamos? Bueno, es básicamente, yo muchas veces explico que es como una inversión, ¿no? Que a largo plazo, que en realidad, o sea, es como ponerle la tesitura de, bueno, ¿qué prefieres? Estar a lo mejor en una situación que estás incómodo, ¿no? Que estás ahí en tu zona de confort, pero estás incómodo y durante toda tu vida a lo mejor si no te mueves vas a seguir así, o coger un poquito el toro por los cuernos, pasarlo mal ahí un poquito, pero oye, de aquí a que tú acabes de salir de pasarlo mal, pues un corto tiempo, ¿no? O sea, un plazo de tiempo, pues ya puedes seguir, ya puedes salir de ahí, ¿no? Ya puedes optar a una vida más tranquila, con mucha más paz y más coherente y poder alcanzar la felicidad, ¿no? Es que en verdad eso es como una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, hasta que a veces no les pones en esa tesitura, ¿no? No lo acaban de ver. Es como, bueno, también yo, por ejemplo, lo que doy es en mis consultas mucho conocimiento de la mente. Porque si tú no conoces cómo funciona la mente, que es la herramienta más importante que tenemos, a veces pues no puedes, o sea, no sabes, ¿no? Cómo proceder. Entonces, una de las cosas muy importantes aquí es, ¿cómo lo diría? Me queda un poco así ahora en blanco. Tranquila, que son Em, tantas cosas que es normal que... sí, o sea, es que estaba pensando, sí, que la mente nos sabotea el hecho de... Ostras, pues me he quedado totalmente en No te blanco, ¿eh? preocupes, te puedo, te echo una mano. Mira, la mente, a mí, una cosa que he visto mucho con la mente, en los saboteos de la mente, ¿no? Es que cuando tú le propones a un consultor, a un consultante, a un cliente, oye, mira, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer este cambio, tal, y para que te vaya mejor en esta cosa, pues vamos a hacer esto otro. Entonces la mente dice, ah, sí, 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 sí. Y luego despliega un montón de recursos para que no lo hagas, lo postergues, se me ha olvidado, etcétera, 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 etcétera. Y al final acabas haciendo lo mismo, porque la mente no quiere cambiar. La mente le da igual que tú estés mal. La mente quiere sobrevivir y sabe que haciendo eso sobrevive. Entonces no le toques las cosas a la mente. Bueno, por añadir una cosita más, que veo que ya te has acordado de lo que ibas a decir. Sí, me ha venido porque es que tengo muchas cosas en la cabeza. Sí, que la mente también, o sea, lo que iba diciendo es que es muy importante conocer nuestra mente, porque si no sabemos cómo funciona nuestra mente, pues a lo mejor pues nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, hemos de saber que la mente nos intenta mantener en nuestra zona de confort porque también se mueve por el tema de... La mente siempre busca la supervivencia, ¿no? Es un instinto primario. Entonces, se mueve por lo conocido, por lo que le es familiar. Entonces, si, por ejemplo, hay algo que me va a sacar de mi zona de confort, por ejemplo, imaginemos que, ostras, estoy súper mal, llevo no sé cuántos años, porque esto lo veo mucho en consulta, ¿no? O sea, pues a lo mejor personas con un poco más, bueno, una edad media, pero que llevan pues a lo mejor un montón de años con su pareja, han intentado por activa y por pasiva, pues a lo mejor mejorar la relación, pero no acaba de. Entonces, pues a lo mejor de asumir, ¿no? De, ostras, pues mira, que a lo mejor esta pareja, pues, oye, gracias por lo aprendido, pero a lo mejor tenemos ya que seguir nuestro camino por nuestra cuenta, pues aguantan, 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 y un malestar, ¿no? Que por no salir precisamente de esa zona de confort, ¿no? A lo desconocido, también se entran aquí varios miedos también, ¿no? Al miedo de estar solo, de si voy a volver a encontrar pareja y tal, pero que bueno, que son miedos que fácilmente pues se pueden trabajar en consulta, ¿no? Porque al final acabas viendo, pues básicamente que es eso, ¿no? Que es miedo, miedo, miedo y miedo. Y la mente, pues eso, es como, no, hey, no salgas de aquí porque a lo mejor lo de allá no lo conocemos y a lo mejor lo de allá puede ser peligroso, ¿no? Entonces la mente es como, hey. Entonces cuando tú ya sabes este mecanismo, ¿no? De cómo básicamente actúa, pues puedes un poco pues adelantarte o en vez de que tu mente sea tu enemiga, pues a empezarla a hacer un poco tu aliada, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ciertas cositas,
pues bueno, pues a lo mejor es tomar un poco la decisión, ¿no? Decir, bueno, hey, ¿yo qué quiero, ¿no? ¿Dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, pues a tal sitio, ¿no? Yo quiero llegar a estar bien, a que mi vida pues sea coherente y poder estar yo pues con paz mental, bienestar, construir mi propia felicidad, ¿no? Entonces, si quiero llegar ahí, ¿qué pasos tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a veces hay que pasar por algo un poco difícil, oye, pues es que es la inversión de la cual te hablaba antes, ¿no? Bueno, no, pues lo Total. paso, pero luego ya me reconstruyo, ¿no? Y puedo... Esto es como ir, fíjate, te iba a decir al gimnasio, pero más allá incluso, esto es como cuando alguien se apunta a una carrera de estudios y dice, no, es que quiero ser ingeniero. Muy bien, entonces sabes que tienes 4 o 5 años por delante donde vas a tener que madrugar, ir a clase, estudiar, aprobar los exámenes, un año, otro año, otro año. Hombre, normalmente en terapia no te tiras 5 años para solucionar un problema, que de todo hay, ¿no? Pero al final esa inversión de tiempo te convierte en un profesional de algo, ¿no? Y esa inversión de tiempo en terapia te da la libertad de dejar de sufrir y por supuesto te convierte en una persona mejorada, por así decirlo, en un 2.0 de ti mismo, ¿no? Y en el gimnasio pasa igual, pasa lo mismo, ¿no? Tú no puedes conseguir el cuerpo que te gustaría en una sesión. Los entrenadores no tienen una varita mágica para transformar tu cuerpo, tienes que ir todos los días y además ahí vas a sufrir mucho. Y en consulta también, también vas a sufrir. Nuestro trabajo es hacer que aquello sea lo más llevadero posible, pero hay que pasar por zonas de dificultad, ¿no? Eso está claro. Y fíjate, hablabas antes del placer inmediato. Yo sé que este tema te gusta. Vamos a hablar de los problemas del placer inmediato en la sociedad que tenemos hoy en día. ¿Qué opinas tú de esta búsqueda constante de consumo de placer a través de las redes sociales, sobre todo, que yo creo que es el mayor exponente, aplicaciones como TikTok? Cuéntame, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo sinceramente lo veo como que am, incluso volvería al tema de nuevo de que es muy importante conocer nuestra mente, porque el sistema la conoce más que nosotros. Los de arriba la conocen más que nosotros. Ya eso, de hecho, Eduard Punset ya hablaba de eso, ¿no? De una técnica que se llama bueno, conocimiento del ser. Los de arriba básicamente nos conocen más a nosotros que nosotros mismos, ¿no? Porque no propician que vayamos hacia nuestro interior y que nos conozcamos. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Básicamente porque el hecho de que eh, estemos buscando y tan enganchados al placer, redes sociales, móvil y tal, propiciado, quieras que no, porque digamos que quien conoce la mente sabe que nosotros tenemos pues bueno, unas neurotransmisores, ¿no? Bueno, unas hormonas por nuestra cabeza, y una de ellas es la dopamina. La dopamina, digamos, es lo que nos hace engancharnos, para decirlo de alguna forma, a las cosas, ¿vale? Nos hace, o sea, muchas veces la dopamina nos hace como justamente lo que decías, la gratificación instantánea de, ay, pues qué bien me siento, ¿no? Entonces, hay una serie de cositas que hacen que segreguemos más dopamina de lo normal pues esto, claro, evidentemente, pues lo que hace es que al final, pues esto, las hormonas de nuestro cerebro, la dopamina, pues empieza a subir y estemos pues a tope de dopamina, que a su vez lo que hace es que dejemos de tener ganas de hacer el resto de cosas que a lo mejor hacíamos antes sin esta tecnología, me explico. Antes, pues los niños, ¿qué hacían? Pues jugar en las calles, ¿no? Pues ir a la pelota y tal. Ahora le dices a un niño, oye, vamos a jugar a la pelota. Y a lo mejor te dice, no, no, yo voy al ordenador o están con el TikTok o lo que sea, ¿no? Pero es porque ya están como secuestrados un poco, ¿no? O sea, es decir, porque además la tecnología en sí
hace que esa dopamina sea más, o sea, porque, a ver, nosotros podemos obtener la dopamina de formas más naturales y pausadas o de forma muy rápida, que es lo que está propiciando pues TikTok, el móvil, las redes sociales y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener una dopamina tan rápida es como que, no, la que no nos la segrega tan lento, pues no, la queremos rápida, rápida, rápida. Y ahí ya Fijaros, entramos en adicciones. fíjate, perdona que te interrumpa porque quiero recalcar una cosa que quede claro. Sara acaba de explicar el proceso químico y biológico de por qué, según qué redes sociales, funcionan igual que las drogas. Ujú, Exactamente igual. Una segregación de dopamina por la cual tú te evades de una realidad ujú. y rechazas la otra, porque claro, si tú puedes estar drogado todo el día, ¿no? Pues ¿para qué voy a jugar a la pelota? Porque me ha gustado mucho ese ejemplo. Cuando éramos niños, pues bajábamos a la calle, jugábamos al fútbol y había días que marcabas un gol y te sentías súper bien y había días que no marcabas y encima te habías llevado una patada en la espinilla. Pero tú al día siguiente volvías y seguías e insistías. ¿Cómo crees que afecta esto a la hora de lo que hablábamos, ¿no? La gestión de las emociones. ¿Cómo crees que afectan estas redes sociales que te drogan? Que lo acaba de explicar Sara maravillosamente, te drogan. ¿Cómo afecta eso a la hora del desarrollo de una persona adulta? Porque ¿qué es una persona adulta? Es una persona que sabe cuidar de sí misma y que es capaz de afrontar problemas. ¿Qué me puedes contar de esto? ¿Cómo lo ves tú en consulta? ¿Cómo lo ves tú en el día a día? Cuéntanos, Sara. Mecanismo de evitación total, básicamente. ¿Cómo afecta es eso? Precisamente o sea, si justamente lo más sano sería ir, si algo te está molestando en tu vida, si algo ves que dices, ostras, hay aquí un malestar y hay que afrontarlo, ¿no? Hay que ir a la raíz del problema, hay que quizás pues eso, ¿no? Si hay emociones por ahí, pues sacarlas, expresarlas, lo que sea, pues lo que hace esto es no atiendas al problema principal, distráete, ¿no? Que es lo que decíamos también, que ya lo propician, ¿no? Desde arriba. Pero es básicamente el mecanismo de defensa que ellos saben que va muy bien, que te va a mantener pues dormido. Es básicamente dormido para que no veas tus propios problemas, pero a su vez tampoco estés viendo los problemas que o las historias y las triquiñuelas que están haciendo por todos lados, o sea, que no son pocas. Entonces, y no solo los adultos, tienen, o sea, porque también aquí lo que me preocupa mucho es pues los niños pequeños o los adolescentes, porque pensad que hasta los 23 años el cerebro no es, aproximadamente el cerebro no es maduro. El lóbulo frontal, por ejemplo, es el último que se acaba de desarrollar, ¿no? Entonces, esta dopamina tan rápida, sobre todo en bebés, que muchas veces me veo madres diciéndome, a ver, ¿tú cómo lo harías? Pues como lo hacían tus abuelos, ¿no? No es cuando no tenían tablet, ¿no? Los que le ponen la tablet enseguida al bebé o al niño porque no sabe, a lo mejor no sabe estar en un restaurante, ¿no? Y toma la tablet, que yo me quedo anonadada. Sí, Y sí, no se sí. dan cuenta de que incluso esto va a muchos, a demasiada velocidad para el niño en sí, y lo está sobreestimulando, o sea, pero a unas velocidades enormes, y luego con los niños con déficit de atención, no sé qué, no sé cuándo, yo pensando, es que no me extraña también, ¿no? O sea, puede propiciar un montón de cosas. Entonces, pues tenemos un problemilla con eso, la verdad, que habría que atender porque es algo importante, porque además incluso lo que hace es que, por ejemplo, ya cuando empezamos a entrar en la adolescencia, que es cuando tenemos que empezar a lo mejor a aprender un poquito, ¿no? De pues, los mecanismos de defensa, bueno, cómo me desenvuelvo, a empezar a aprender un poco, pues, lo ideal sería, ¿no? Pues, a intentar gestionar un poquito mis cositas. Claro, ¿qué está pasando? Que si estoy todo el día enganchado al móvil, es que lo que estoy aprendiendo es a gestionarme de esta forma. Entonces llego a ser un adulto que lo primero que voy a hacer cuando tenga un problema me voy a ir al móvil, ¿no? Y bueno, y tengo en consulta a lo mejor también muchas mujeres también, ¿no? O bueno, viceversa, ¿no? De, no, no, es que mi marido es que no atiende a los niños, está todo el día en el móvil. Y yo pensando, "Oh, Es adictos por terrorífico, doquier". es terrorífico. Yo a veces monto en el metro y me encuentro efectivamente mamás, papás
con el teléfono puesto a un Mm, niño de muy poca edad, con musiquita, canciones para los nenes y eso, pero no son conscientes de lo ya. perjudicial que es eso, porque has dicho una cosa muy interesante, que es la velocidad a la que van las imágenes. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que cuando lanzaron las primeras películas en blanco y negro, en cine mudo, la gente no era, o sea, eso lo podéis ver, podéis coger una película de las antiguas, de las de antes, y os vais a dar cuenta que la velocidad a la que pasan las escenas es muy distinta a la velocidad a la que pasan las escenas ahora, porque en aquella época no eran capaces de absorber el contenido que había en la imagen, entonces se tenía que contar de una manera distinta hasta que el cerebro se ha ido acostumbrando a eso. Y ahora pues vemos películas de acción que cambian de plano enseguida y que todo es muy loco. Y los niños evidentemente nacen puros y sin ese entrenamiento casi psicopático de la velocidad a la que van las imágenes. Eso sin hablar de lo perjudicial que son las pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no mejora el cerebro, esto lo empeora, lo hace más pequeño, lo destruye. A mí me pasa una cosa, menos mal claro, yo ya tengo unos años, a ver que tampoco tengo tantos, pero que ya no me han pillado los teléfonos, ¿no? Ya me pillaron de mayor. Entonces, a mí TikTok es una aplicación que me crea malestar físico. Yo subo algunos vídeos a TikTok y tal. De hecho, ya igual hasta me plantearé quitarlo o no, ya veré qué hago. Pero cuando yo he probado alguna vez a ver TikTok, a ver el contenido, me doy cuenta de que en mi cerebro pasa algo raro cuando cambio de vídeo. Y no me agrada, es algo que no me agrada, no me hace sentir bien. ¿Qué será? Bueno, pues yo pienso que es precisamente eso, la velocidad de cambio de una escena a otra de una manera tan violenta, tan fuerte. Entonces, no es algo natural, no es algo agradable, no es algo que nos facilite el desarrollo intelectual. Entonces, por hacer la penúltima pregunta antes de hacer la gran última pregunta que siempre hacemos, ¿tú qué le dirías, Sara, a la gente que está viendo esto y que, bueno, o bien tiene familiares, porque mucha de la gente que está viendo esto pues está despierta, está consciente, pero ¿qué le dirías a esas personas que o bien no están conscientes y escuchan esto por primera vez o lo ven en profundidad por primera vez, o a esas personas que tienen familiares que están en esa situación para que vean de nuevo que el otro camino, el camino difícil, el camino de atender a tu hijo cuando llora en vez de ponerle una tablet, el camino de, en vez de estar hinchándote a ver vídeos de TikTok, leer un poco, ¿qué les puedes decir como estímulo para que dejen toda esa toxicidad y encaren un mundo emocional más estable? ¿Qué les dirías? Bueno, pues es que básicamente también hacer, a ver, a ver, hay muchas cosas que se pueden decir, pero a veces es difícil hacer el clic en las personas, ¿eh? Porque están como Total, tan secuestradas, total. sinceramente, que a veces no te lo quieren ver, ¿eh? O sea, tengo personas que yo a lo mejor he podido decir alguna cosilla, que ya digo poco, a no ser que me lo pidan, que eso también aprendí, pero hay gente que no quiere ver y hoy hay que respetarlo, ¿no? Pero quien ya tiene el gusanillo de mejorar, ¿no? De querer decir, ostras, o sea, porque es así, ¿eh? O sea, la persona que lo va a integrar más es quien ya está viendo que, ostras, a lo mejor yo tengo un malestar, a lo mejor me estoy sintiendo mal, ¿qué puedo hacer, ¿no? Entonces, pues con estas personas es básicamente, pues que efectivamente, que esa inversión, ¿no? De que puede hacer ostras, pues a lo mejor pasar un mal trago unos días, X tiempo, pues a lo mejor, pues el regalo que va a tener es poder pues alcanzar pues a lo mejor salir de ese malestar en el que está y alcanzar a lo mejor pues una plenitud muy, muy gratificante, ¿no? Pero también les diría incluso que bueno, que el conocimiento de uno mismo y de la mente es muy importante, que lo que le va a hacer es que vaya, o sea, que pueda encontrar su propia felicidad, ¿no? Que esto, jolín, son palabras mayores, ¿no? O sea, pero se puede, ¿no? Poder construirte tu propia felicidad. Y sobre todo también que aprendan a gestionar las emociones, que no la gestión emocional tiene que ser aburrida. Cuando no conocemos cómo podemos gestionar a lo mejor nuestras emociones, pues a lo mejor, pues tú, por ejemplo, me dirías que el baile
puede ser una herramienta de gestión emocional, porque esto la gente no lo suele saber. Las más típicas que se conocen es el escribir, ¿no? Pero mucha gente me dice, es que me da para escribir. Pues es de las mejores técnicas de gestión emocional, pero no es la única, ¿no? Entonces, intentemos sacar lo que hay dentro también, los malestares, a través de lo que hay gente pues que le gusta pintar, pues que pinten, hay gente que pues que le gusta, pues yo te digo, pues yo como danzaterapeuta pues me gusta mucho bailar y no solo es bailar la alegría, bailo la tristeza, bailo el enfado, bailo lo que sea, ¿no? O incluso si estás enfadado, pégale un cojín, lo que sea, pero lo que hemos de sacar es lo que hay dentro. Así que yo les invito a mirar hacia adentro porque yo creo que para mí es lo mejor que pude hacer en su día. Yo pues tenía un malestar y el hecho de, o sea, no intenté encontrar la respuesta fuera y no la hubo. Solo la respuesta está en tu interior. Por lo tanto, yo les invito a hacer ese viaje hacia su interior, a destapar la caja de Pandora si hace falta, a enfrentar los demonios que tengamos que enfrentar, a gestionar lo que tengamos que gestionar de forma, pues, escoge la que te guste y adelante, porque es el único camino. Eso es. Y fíjate, has dicho una frase que me ha encantado, que he dicho yo, que verdad. Dice, construir la felicidad. No, no buscarla, no, 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 no. Construirla. Qué bonito eso, Sara, me ha gustado mucho. Y ahora la última pregunta de hoy, porque vendrás más veces, ya te lo anticipo, pero la última de hoy es, vivimos en un momento de la humanidad increíble, increíble. Nunca hemos vivido semejante caos, semejante locura, pero a la vez también semejante cantidad de oportunidades, tanto despertar. Estamos en un antes y un después, estamos en lo que hace unos años se hablaba como el fin del mundo, y es verdad, el mundo se está terminando, si no se ha terminado ya, y están haciendo uno nuevo, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves aquí? ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿Cómo ves el futuro con todo esto que está pasando? Preguntita. Pues difícil pregunta, pero a ver, ¿cómo lo veo? Bueno, yo siempre, sinceramente, como Sagitario, ascendente Sagitario, te voy a decir que yo siempre soy optimista o prefiero ser optimista, pero bueno, sí que hay oscuridad, pero también hay luz y espero y deseo pues eso, que ahora que está habiendo este despertar, que nos estamos conectando, estamos más conectados que nunca, pues que a lo mejor pues nos dejemos de esa indefensión aprendida, ¿no? De ese pensar de que no podemos hacer nada, nos unamos todos a un poquito, ¿no? A construir un mundo mejor y que se puede, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos de aprovechar estos momentitos, ¿no? De cambio, de caos, porque del caos nacen las estrellas, nace un mundo, pueden nacer un mundo mejor y no nos dejemos guiar por lo mal que está, que hay cosas que atender, ¿no? Porque tampoco hemos de decir, como no existe y no, ya vas a desaparecer, pero atenderlo pero aportando nuestra luz y ostras, unámonos todos, ¿no? Que es que yo creo que es lo mejor que podamos hacer Qué para bonito. construir un mundo Unámonos mejor. todos. Joder, Eso. claro que sí, claro que sí. Qué bonito, Sara, me ha encantado. Qué guay, qué genial. Bueno, pues si queréis contactar con Sara, van a ir apareciendo sus redes sociales por aquí y al final de la entrevista también las vamos a poner por si queréis que os haga alguna consulta, por si queréis que os ayude con vuestros procesos emocionales. Ella es una grandísima terapeuta, así que si queréis contactar con ella, enseguida vais a ver los métodos de contacto. Sara, ha sido un placer tenerte aquí en Espacio Sutil Televisión. Te mando un abrazo enorme y te doy las gracias y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto con más cositas para contar, ¿sí? Gracias a ti y un placer también haber estado aquí, que me des la oportunidad, pues nada, pues de charlar contigo y nada, pues Genial, gracias por todo. genial, gracias a ti. Y a vosotros que estáis en casa también, muchísimas gracias por atender un día más a este espacio de entrevistas conscientes de Espacio Sutil Televisión. Nos vemos pronto. Un beso. Chao. Chao.